Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra reunión de enseñanza y oración. Vamos a empezar con una oración. Señor, gracias Señor. Gracias Señor porque todo lo que podemos, lo que queremos saber acerca de nuestra vida, de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder en el futuro, está contenido en tu palabra. Porque si alguien conoce el futuro, eres tú, Señor. Gracias Señor porque nos lo revelas por anticipado y lo podemos entender porque tu Santo Espíritu abre nuestro entendimiento para conocer a fondo cuál es tu corazón, Señor, y qué es lo que debemos hacer nosotros para estar siempre agradándote a ti y andando en camino de santidad y justicia. Gracias, Señor, aquí estamos dispuestos a recibir y a crecer conforme a lo que tú nos enseñes. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a iniciar con el tema. El tema de hoy. Eh, por ahí aparece algo que ya ha estado apareciendo frecuentemente, que es el sitio web de toda la información de la iglesia, incluyendo las reuniones que hemos tenido, tanto los martes como los domingos, incluso también de la reunión de los jóvenes. Bien, vamos a iniciar. Quiero empezar con esta pantalla en donde dice un secreto maravilloso que nos está revelando el apóstol Pablo en Primera de Corintios, que dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es el momento en el que el Señor regresa solamente hasta las nubes para recibir a su iglesia fiel, aquellos que seremos arrebatados. Esto es lo que está describiendo aquí. Primero resucitarán los muertos y después todos los que estemos vivos seremos transformados para tener un cuerpo glorificado como el del Señor. Ya no habrá corrupción, sino será un cuerpo diferente. Bien, ahora quiero presentarles también para que tengan una perspectiva de lo que estamos hablando que tiene que ver con los tiempos finales y el Apocalipsis. Algunos de los videos que se han proyectado, o más bien de las reuniones que se han proyectado, eh, aquí lo quedó mal escrito, se llama preámbulo. Es una prédica de un domingo, la pueden consultar, ahí está el lugar en donde lo pueden encontrar. También otra que dice quiénes serán arrebatados. También ahí están los datos para que puedan acudir al video. Y el arrebatamiento, los que no se van, fue el martes de la semana pasada. Hoy vamos a seguir adelante con la nueva, el nuevo estudio y oración que vamos a hacer. Esto va a quedar ahí en la grabación para que pues lo puedan consultar, y si quieren la información, en la primera que se menciona aquí es las cosas que están sucediendo en el mundo hoy y lo que va a suceder en la tribulación y la gran tribulación. Ahora, lo que nos interesa transmitirles también es quiénes serán arrebatados, porque todos queremos estar en ese grupo, en esa parte de la iglesia. Y hay unos que no se van, y hoy empezaremos con el siguiente tema. ¿Qué va a suceder cuando venga el arrebatamiento y otros que son dejados? Además de lo que vimos el martes pasado, hay otros que serán dejados. Seguimos entonces con el tema de la tribulación y la gran tribulación. Esta imagen ya la he proyectado, ya la han visto tanto el domingo, no sino el anterior, este pasado, sino el anterior, y habla acerca de, desde la resurrección de Jesús, de cuando la iglesia empieza y está descrita en los capítulos 1 a 3 del libro de Apocalipsis. ¿Qué pasa después de esto, cuando viene el fin de la iglesia?
viene el arrebatamiento. El arrebatamiento es tomada esa parte de la iglesia fiel que va a encontrarse con el Señor Jesucristo en las nubes. ¿Qué sigue después de esto? ¿Qué es lo que continúa? Viene el momento crítico que la humanidad no cree que va a pasar. Los incrédulos no creen y muchos que están en las iglesias, muchos que se dicen cristianos tampoco están preparados para partir cuando venga ese tiempo. Y entonces vendrá el momento crítico del periodo que sigue, que es la tribulación y la gran tribulación. Es un periodo de 7 años. Está contenida la descripción de todo esto que va a pasar desde el capítulo 4 hasta el capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Después de esto, Cristo y todos los que nos fuimos durante el arrebatamiento regresaremos para que el Señor reine y nosotros con Él durante 1000 años, un periodo de 1000 años. Y después de esto siguen otros eventos hasta el final con tierra nueva y cielos nuevos. Pero lo que nos incumbe ahorita, bueno, ese es el reinado por 1000 años. Lo que nos vamos a enfocar por este día es acerca de la tribulación y la gran tribulación. El tema de hoy, como ya los hemos anunciado, es los que se quedan. Perdón, la semana pasada vimos los que se quedan y vimos, y lo enumero solamente, todo aquel que no haya aceptado a Cristo como su Salvador, los inconversos, los que fueron creyentes en Cristo y se echaron atrás, se salieron del camino, desistieron, son como los dos tipos de semilla en la cual cuando vinieron las pruebas salieron porque no resistieron, o los atraídos por las riquezas de este mundo también se echaron atrás y dejaron de seguir. 3, los apóstatas de la fe. También estos que dejaron de creer, estos que renunciaron, que aún hasta blasfemaron. A los cristianos que no están firmes, los tibios, tal como lo describe en la iglesia, en Apocalipsis para la iglesia de la Odisea. Los tiempos que estamos viviendo ahora son los tiempos de la Odisea. Por eso es que es tan importante estar atento a todo lo que se está manifestando en general en el carácter de las iglesias o de la iglesia en general. 5, a los que se cansaron de esperar y dijeron, ya van 2000 años, han transcurrido 2000 años desde que dijo que venía el Señor Jesús y no ha pasado. Pero sabemos que para el Señor 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Así es que no es tu tiempo ni mi tiempo, es el tiempo de Dios cuando se va a dar, cuando el Señor, cuando se completen toda la cantidad de los redimidos, entonces el Señor va a venir para llevar a la iglesia. 6, todo aquel que niega el arrebatamiento de la iglesia y los predicadores de la prosperidad. ¿Cuánto se ha extendido esta predicación, esta falsa doctrina de la prosperidad? Y ahí están las citas bíblicas que vimos en el martes anterior. Bien, ¿qué vamos a ver ahora? Hoy vamos a ver otros que son dejados, adicional a los 6 que ya se mencionaron en la pantalla anterior. Vamos a seguir ahora con los que también serán dejados atrás. 7, palabras de Jesús sobre los falsos predicadores y supuestos apóstoles. Esto es lo que dijo el Señor Jesucristo con todos los que están desviando el corazón de la gente, los que son falsas apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores que están desviando el corazón del pueblo de Dios, aquellos incautos que no se alimentan de la palabra, sino viven al día, viven en una total inanición de la palabra de Dios, no se alimentan, están deficientes en su crecimiento espiritual, por eso no pueden detectar a los falsos de los verdaderos. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús? Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es la diferencia. ¿Cuál es
la seguridad para entrar en el reino de los cielos? El que hace la voluntad del Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Son profetas. Y en tu nombre echamos fuera demonios. También es otra habilidad. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Está refiriéndose al mismo tipo de personas. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Qué importante, y ya sabemos que el amor, el que me ama es el que guarda mis mandamientos, el que guarda mi palabra, dijo Jesús. Por eso es tan importante la obediencia. ¿Y qué voy a obedecer? Voy a obedecer aquellas cosas que yo recibo de la palabra de Dios, que yo sustraigo, me alimento de la palabra de Dios para ponerla por obra y obedecer. Eso es importante. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahí están las lobos con piel de oveja que se meten entre la gente primero como participantes y después van atrayendo el corazón de la gente y los sacan del camino y los llevan detrás de sus falsas doctrinas. Y entonces, dice el 8, se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí está hablando de la bestia, que será manifestada durante la tribulación y la gran tribulación. 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Cuidado con los que van detrás solamente de las señales y los milagros y los prodigios. Cuidado, porque también tendrá capacidad de hacerlo para engañar y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Esto es lo que va a pasar. Entonces, va a venir la bestia, el falso profeta, que van a atraer al corazón de aquellos que no creyeron a la verdad y van a hacer manifestaciones poderosas de tal manera que van a impresionar a muchos que los van a seguir, pero a fin de cuentas estarán perdidos. Por esto, Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. ¿No creyeron a la verdad? Bueno, entonces, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Eso es lo que finalmente puede llegar a suceder. Más bien, va a suceder. Perdón. 8. Los injustos no heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6:9. Injusto es aquel que no anda en la justicia, en la obediencia, conforme a la palabra de Dios. Romanos 1:6-9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Todas estas cosas, además, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Toda esta lista de gente también se queda. No pueden heredar el reino de Dios. Cuidado con las obras de la carne.
que son atractivas. Cuidado con despertar o ser atraídos por esas obras de la carne, porque a fin de cuentas van a ser arrastrados para quedarse durante el tiempo de la tribulación, la gran tribulación, y puede ser que si viven después todavía de esa gran tribulación, va a haber cosas peores que vienen. 9. Los insensatos, de la parábola de las 10 vírgenes. Recuerden que hay una parábola que el Señor dijo claramente y se hace entender acerca de las 10 vírgenes. Sabemos que se dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Eso está contenido en Mateo del capítulo 25, versículo 1 a 13. Bien. Hay algo importante aquí. Las que estaban listas, las 5 vírgenes que estaban listas, tenían sus lámparas encendidas y llenas de aceite que simboliza la llenura del Espíritu Santo. Estas 10 vírgenes eran todas cristianas y aún así a Dios no le tembló la mano para dejar las que no se prepararon. Se quedaron 5. 5 no entraron en el reino porque no estaban en una comunión íntima con el Espíritu Santo, no estaban en obediencia, por lo tanto andaban en injusticia, pero todas eran parte del grupo de las que estaban esperando al novio para contraer nupcias. Sabemos que eso se va a realizar una vez después del arrebatamiento, va a haber las bodas del Cordero y ahí es en donde muchos que corresponden con la descripción de esta parte de las, corresponden con esta parte de la parábola de las 5 vírgenes que se quedan, son los que van a quedarse para la tribulación, la gran tribulación, y probablemente las demás cosas sí persisten con vida durante esos 7 años. Vamos a orar. Señor, cuánta revelación hay en tu palabra. Claramente adviertes, Señor, acerca de lo que tiene que ver con las obras de injusticia, con las obras de la carne, con aquello que significa vivir una vida apartado de ti, creyendo, justificándonos porque nos decimos cristianos, asistimos a una iglesia, tal vez hasta colaboramos en diferentes actividades, pero la verdad es que no hay una comunión íntima con tu Santo Espíritu, por lo tanto, no serán parte de esas 5 vírgenes que se quedan, de esa parte de la iglesia que no es arrebatada, se quedan para vivir los tiempos difíciles, sumamente difíciles y críticos de la tribulación y la tribulación. Gracias, Señor, porque tú nos lo revelas. Gracias, Señor, porque esto nos lleva a 2 cosas. Primero, examinarnos a nosotros mismos. Primero, a ver nuestra vida. Primero, estar conscientes de qué tan obedientes, qué tanto andamos en justicia y en santidad conforme a la verdad, conforme a tu palabra, con una comunión íntima con tu Espíritu, teniendo las lámparas encendidas, iluminando al lugar en donde vamos la presencia tuya en nosotros, la presencia de tu Espíritu en nosotros. ¿Qué tanto cumplimos con esto, Señor? Y también nos lleva a que todos aquellos que nosotros vemos, no por juzgarlos, sino porque se manifiesta el fruto a través de sus obras y de sus acciones, debemos ponernos a orar por ellos, a clamar por ellos, Señor, para que sean redarguidos, para que escuchen a tu Espíritu. Realmente sabemos que tú los has redarguido, les has hablado de una forma y de otra, pero Señor, la parte que nos toca a nosotros es insistir en oración, intercediendo por esas personas, insistir en oración para verlos entregados a ti, arrepentidos de todos esos pecados, abandonando esas obras de la carne que los mantienen sujetos, atados a una vida de pecado, de injusticia y de falta de santidad. Gracias, Señor, porque esta oportunidad es para activarnos también nosotros, no solamente saber si estamos bien y si pasamos la prueba de
como parte de esas primeras 5 vírgenes que estaban listas, sino qué vamos a hacer por los demás. No esperar a que venga el novio, sino orar, interceder, hablarles, invitarlos, llevarlos, Señor, a los pies tuyos para que se arrepientan y vuelvan y entren, porque tú, Señor, nos diste también una parábola del hijo pródigo, aquel que abandonó todo, aquel que dejó a su padre y se llevó todo lo que tenía, todas las riquezas que para una persona hoy en la actualidad puede ser riquezas espirituales, que va y las malgasta en el pecado, dándole lugar a las obras de la carne. Y cuando se ve fracasado, cuando se ve su condición sucia, inmunda, impía, entonces reacciona y por la obra de tu Espíritu Santo se da cuenta de lo que ha perdido y regresa para buscarte como Padre, para que lo perdone, Señor, para ser el último de tus siervos. Gracias, Señor, porque siempre hay oportunidad mientras no suceda el arrebatamiento. Gracias por indicarnos que esa es una de las funciones que tú esperas de la iglesia fiel. No solamente esperar para nosotros irnos, sino actuar como tú lo harías, Señor, viniendo a salvar lo que se había perdido. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues seguimos. Dice también en la Escritura, andarán dos juntos, uno será tomado y el otro será dejado. El cristiano fiel será tomado y el impío será dejado. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, mientras hay una transformación, resucitaron, salieron del sepulcro los cristianos fieles que habían muerto, que ya había su cuerpo quedado en la tierra y su alma y su espíritu estaban ya en la presencia del Señor, y todos los que estemos vivos en ese momento seremos transformados a encontrarnos junto con los que nos preceden, los que estaban muertos y ahora viven en un cuerpo glorificado, igual que el que nosotros tendremos, encontrarnos contigo, Señor, para ir a las bodas del Cordero. Pero habrá otros que se quedan, tal como dice Mateo 24, 40, 41. Entonces, estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Parece esto como una historia, si alguien la escucha y no tiene ningún sentido de lo que está escrito en la Biblia, dirá, ¿qué película es esa? ¿Cuál obra de ficción me estás hablando? Porque no saben que esto es una realidad que va a suceder. Por eso el Señor lo aclaró de muchas maneras y queda aquí claramente expuesto en esta porción de la Escritura. Cuidado con las cosas que menospreciamos, porque van a ser una realidad y cuando vengan van a causar un impacto terrible en la humanidad. Bien. ¿Qué pasa en el momento del arrebatamiento? ¿Qué va a suceder en el mundo? ¿Qué se va a esperar? Hemos visto muchas escenas que pueden ser algunas apegadas y otras ni siquiera tienen un mínimo de lo que realmente va a suceder. En el momento del arrebatamiento de la iglesia, algunas congregaciones se quedarán completas con todo y pastor. ¿Quién sabe si en ese momento están reunidas, aún hasta alabando, oyendo alguna palabra, pero no andan en el camino de la justicia? Tienen doctrinas diferentes, doctrinas que han apartado de las verdaderas doctrinas bíblicas conforme al Evangelio de Jesucristo, creyendo que son salvos, pero al final van a ser, cuando se queden, van a despertar a la realidad de que no andaban en justicia. Otras desaparecerán en su totalidad porque serán tomadas para ir a encontrarnos con el Señor. Toda la iglesia, todas esas iglesias fieles, esas iglesias que no andan detrás de las bendiciones solamente, del bienestar, prosperidad, salud, cosas que no había en el tiempo de la iglesia primitiva, la iglesia que sufría y que estaba dispuesta a dar su vida, esa que se describe
en el capítulo 11 del libro de Hebreos, el capítulo de la fe, donde habla de la fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y al final habla acerca de todos aquellos que aún perdieron la vida, y dice al final, preparando Dios alguna cosa mejor para que ellos no fueran perfeccionados antes que nosotros. Desapareceremos en su totalidad si estamos aún aquí. En otras será algo mixto, parte de ellos se van y el resto será dejado atrás. Una parte, de repente, si están reunidos en una reunión, un domingo o en una reunión como estas, de repente se queda vacías, sillas vacías, desaparecen simplemente porque es inmediato, van a dejar de estar. Puede ser en tiempo de trabajo y entonces pues no van a volver a saber de quién manejaba ese auto, quién manejaba ese camión, ese tren, ese avión, etcétera. Van a desaparecer algunos de los que están. Los que se quedan pasarán por la tribulación y la gran tribulación. Períodos difíciles realmente, los cuales se habla ampliamente en la Escritura. Ahora, entiendo todo lo que se ha dicho, lo entiendo precisamente. Te entiendo al pie de la letra, ya lo leí, me convencí. ¿Qué hago? ¿Qué hago para estar incluido? Se han acercado algunas personas inquietas por lo que han oído en estos periodos de tiempo, cuando se habló de lo que sucederá y de qué queda, de los que se quedan. Están inquietos, están atemorizados. ¿Por qué? Porque sienten que eso no están, sospechan, y algunos con certeza, que no están incluidos en ese grupo. Pero todavía hay tiempo. Aún hay tiempo mientras el Señor redarguye a su pueblo, mientras el Señor le habla a su pueblo. Estemos atentos porque el Señor está dirigiendo su palabra a través de su espíritu para inquietar a toda la gente que sabe que no anda en buenos caminos. Y todos debemos revisar cómo andamos y corregir lo deficiente para andar en camino de santidad y de justicia. ¿Cómo me preparo para irme en el rapto? ¿Qué tengo que hacer? A ver, descríbeme. Estoy en esta situación, no leo la escritura, no he tenido tiempo, más bien no tengo interés, me dedico a otras cosas. ¿Qué hago? Porque yo también quiero irme. ¿Qué hago? Porque yo he caído en pecado, he dejado que las cosas del mundo me atraigan. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Te voy a decir qué es lo que te recomiendo que hagas. Primero, confrontarse con los mandamientos, reconocer los pecados y arrepentirse. Ese es lo primero. Si tú no has hecho esto, si tú no eres creyente y estás escuchando esto, sabes que después de la muerte viene un juicio. Después va a llegar un juicio después de esto y serás juzgado conforme a los mandamientos del Señor. Y entonces, si tú no reconociste que Jesús es la única manera para ser salvo, la única forma de salvación por el precio que Él pagó en la cruz por tus y mis pecados, y no te arrepientes de tus pecados, y arrepentirse es dolor, pero no termina en eso. Es dolor y cambiar de dirección, dejar lo que te provoca el pecado, sean amistades, sean imágenes, sean acciones, todo aquello que te atrae y despierta en tu vieja naturaleza la atracción para ir detrás de esto y pecar. Hay que abandonarlo, dejar lo que sea necesario para ir en el nuevo camino, en el camino de Dios, en el camino de santidad, de apartarse del pecado. Segundo, pídele a Jesús perdón y que el lavado de su maldad, y que seas lavado de tu maldad con su sangre, recibirlo como tu Salvador, naciendo de nuevo. Eso es lo que se necesita hacer. Eso es lo siguiente para ser salvo. Ahora, ¿qué más tengo que hacer? Leer la palabra de Dios y obedecer sus mandamientos. La palabra de Dios es rica, es abundante, es palabra eterna. El cielo y la tierra pasarán, dejarán de existir, dijo Jesús,
pero mi palabra no pasará, es eterna, la palabra sigue adelante. Si tú te conformas con lo temporal, te vas a quedar perdido, porque todo esto desaparece, incluso la tierra, la casa, todos los bienes materiales que tienes, va a llegar un momento en que no sean nada, van a esfumarse también, dejar de ser cuando llegue el momento. La palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios fortalece, la palabra de Dios tiene fundamento firme. Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el pan de vida, la palabra de Dios. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Fíjense, ni hambre ni sed de conocer a Dios, de tener una relación con Dios, de buscar a ese ser que ama de tal manera que envió a su Hijo. Dios envió por amor a su Hijo al mundo para morir por los pecadores, para que fuéramos salvos. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. ¿Por qué? Porque tu palabra es verdad. La palabra santifica cuando tú la lees, la entiendes y la obedeces. Andas conforme a lo que dice ahí, conforme a las indicaciones de la palabra. Segunda de Timoteo 3:16, porque toda la escritura, toda, de Génesis a Apocalipsis, pasando por cada libro de la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios, aunque sea escrita por muchos hombres, pero el Espíritu Santo inspiró la palabra de lo que debían dejar. Por eso tiene el valor, porque es una palabra divina lo que está expresado ahí. Y útil para enseñar, para redarguir de pecado, para redarguir del camino que puedes estar llevando y que es un camino de destrucción y de muerte, para corregir el rumbo, para instruir en justicia y santidad. Bien. Jesús dijo, el Señor Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Ya sabemos, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, nosotros somos las ramas y debemos producir fruto. Es lo que está en Juan 15:1-5. También dijo, yo soy el pan de vida. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Las citas bíblicas vienen escritas, por aquí aparecen, que las puedes leer para que seas instruido y para que seas alimentado con las verdades que están incluidas en su palabra. Yo soy la puerta del redil por donde entran las ovejas. Esa es la única puerta. Yo soy el buen pastor. El buen pastor guía sus ovejas. Las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen. ¿Qué quiere decir esto? Que le obedecen. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Solamente en Él está la resurrección y la vida. Y yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, no hay otra posibilidad. Todo lo que sea fuera de esto es falso. Si tú buscas fuera de la Escritura, fuera del Señor Jesús, estás perdiendo tu tiempo y vas a quedarte después del arrebatamiento. Y posteriormente, si pasa eso, ya veremos qué es lo que sucede. Por aquí también vamos a ver qué pasa después. ¿Qué va a suceder después con todos los que se quedan? Bien. También busca el estar lleno del Espíritu Santo, con oración, ayuno, obediencia a su palabra y servicio a Él. Sírvele a Él. Hay muchas formas de servir al Señor. Una que dejó el Señor es, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Las señales que siguen a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si bebieren cosa mortífera nada les dañará. Eso es una de las formas de servir al Señor, haciendo aquello que a Él le agrada, que todas esas almas se salven. Por eso fue la misión que Él describió desde el principio. Vine a salvar lo que se había perdido. Bien. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay una lucha tremenda dentro de nosotros. Pero aquí hay la instrucción que le dio a los Gálatas y a nosotros, todos los creyentes de todas las épocas. Dice,
Pablo, digo pues, anden, obedezcan, caminen, busquen en todo tiempo andar en el Espíritu, obedeciendo al Espíritu en su palabra, y no satisfagan esos deseos que hay en nuestro interior, los deseos de la carne, antigua naturaleza de pecado, el pecado que mora en mí, dijo Pablo. Todo eso describe esas inclinaciones de pecado que finalmente atraen y destruyen. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Así es que no satisfagáis los deseos de la carne. Es lo que dice. Tenemos una lucha. No porque ya eres un creyente, ya no vas a tener lucha interior. Lo que estamos viendo aquí es que si te quedaste, si tú quieres, bien, perdón, si tú quieres estar incluido en el arrebatamiento, tienes que luchar contra destruir, no satisfacer, rechazar, andar contra los deseos de la carne, porque son contrarios a los del espíritu. La carne quiere llevarte al pecado, el espíritu a la santidad, y es una lucha continua. Vamos a orar, Señor, ¿cuánto hay de lucha? Porque mucha gente quiere justificar las obras de la carne diciendo, todos lo hacen, no tiene nada de malo, es que así soy yo, esa es mi debilidad, no he podido y lo he intentado. Señor, que podamos entender a través de tu palabra y a través de estas advertencias que no es una opción, no debe ser una opción. Para estar incluido en el arrebatamiento, debemos vencer al viejo hombre de pecado que hay en nosotros, hacer morir en la cruz al viejo hombre de pecado para que el nuevo hombre, conforme a la justicia y santidad, sea quien dirige la vida de cada uno de nosotros. Señor, porque sabemos que eso es mantener la lámpara encendida con el aceite de tu espíritu. Señor, que cada uno de la iglesia Semillas de Amor reaccione ante ante estas exhortaciones para que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento y vengan a la santidad y justicia para que nos podamos encontrar y gozarnos junto a ti y reinar juntamente contigo cuando regreses para reinar 1000 años. Sí, Señor, porque no queremos ser parte de los que se quedan, de los que no serán tomados en el arrebatamiento. Gracias, Señor, porque ahora mismo te pido que pongas redarguir para todos aquellos que saben que hay un pecado en su vida y que tienen que apartarse y tomar una decisión hoy mismo tomar esa decisión de apartarse, rechazar, luchar, si son amistades, si son algunas cosas que se han ido justificando y minimizando como no pecado, como permitido, es falso. Cuidado con el engaño. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos lo adviertes y queremos seguirte y estar contigo en todo tiempo, en santidad y amor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Serán conocidos por sus frutos, dice la Escritura. Dice que serán conocidos por sus frutos. Veamos. Gálatas 5:22 dice, más el fruto del Espíritu. Hablamos en la anterior de la carne, de las obras de la carne. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay quien se oponga, no hay ley que valga contra estos frutos. Ese fruto es un fruto, fíjense, como lo dice, el fruto de una vida en el Espíritu, de una vida de obediencia, de una vida de andar en santidad y en justicia. Ese fruto invariablemente va a ser amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Para poder estar convencido de que tengo ese fruto que me da la obediencia y la comunión íntima con el Espíritu, se deben manifestar
todas estas cualidades. Esas 9 cualidades tienen que manifestarse en tu vida. Ser conocido por esas cualidades. Gozo cuando las cosas no tienes por qué gozarte. Te dicen, ¿por qué te gozas si estás pasando por una situación difícil? Porque yo sé que mi Redentor vive, dijo Job. Porque yo sé que al final Dios me va a rescatar. Porque yo estoy en la voluntad de Dios. Porque yo confío en mi Dios. Él es mi pastor y nada me faltará. Paz, paz, porque sabemos que Él va en la misma barca que nosotros. Él tal vez ahora no hay una respuesta a tu oración porque va dormido, pero va en la misma barca. Cuando lo despertaron asustados sus discípulos, dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué dudás? ¿Por qué dudaron? ¿Por qué se acobardaron? ¿Por qué no confiaron en mí? Yo estoy aquí. Paz, paciencia para esperar sus promesas, para esperar el cumplimiento de las oraciones. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y contestará tus oraciones. Benignidad, debe uno comportarse con corrección, con respeto, bondad, bondad, se debe de transpirar la bondad de tu vida para todas las cosas que te rodean, para todas las personas, buenas o malas, tenemos que ser bondadosos. La fe, por supuesto, la fe, por supuesto, la fe que cree, la fe que confía, la fe que sigue adelante, mansedumbre, que es la humildad, como Jesús fue humilde, no queriendo el primer lugar, no buscando el primer lugar, ni los aplausos, ni la fama, ni ser reconocido, ni ganar en una conversación, sino humildemente, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Templanza es dominio propio, domina tus impulsos de la vieja naturaleza, como lo dijimos hace un momento. No satisfagáis los deseos de la carne, eso es templanza. Y por supuesto amor, que es el vínculo perfecto. El amor, las profecías se acabarán, la fe se acabará, la esperanza se acabará, pero el amor permanece. ¿Por qué? Porque el amor es la esencia de Dios, es Dios mismo, es amor, Dios es amor. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Todas las que leímos, todas esas quedaron crucificadas. Si vivimos por el Espíritu, si es que estamos viviendo en el Espíritu, andemos también. Vivimos por el Espíritu porque nos fue otorgado el Espíritu Santo cuando creímos. Ahora andemos en obediencia al Espíritu. Bien. Rechaza el pecado en tu vida. Rechaza el pecado en tu vida, combate los deseos carnales y la vanagloria de la vida, la búsqueda de la fama, del reconocimiento, de la aprobación. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma. De nuevo estamos yendo a lo mismo, esa lucha incansable de la carne por volver a tomar el control. Los deseos de la carne, ¿cuáles son? Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Todas estas son obras de la carne. ¿Y cómo se ve? ¿Cómo piensa una persona? ¿Cómo se comporta una persona con una mente carnal, apartada de Dios? Miren que hasta la parte inferior, allá por donde dice la mente, por allá está el Dios y la iglesia y todo lo que tiene, pero hay muchas cosas que están ocupando su vida, sus pensamientos, sus intenciones, sus planes, sus propósitos. Eso es lo que está haciendo desgraciadamente mucha gente que aquí nos insta que si tú quieres estar en el arrebatamiento, y si me preguntaste qué tengo que hacer para estar en el arrebatamiento, otra de las cosas es esta: rechaza el pecado en tu vida, combate los deseos carnales y la vanagloria de la vida. Bien, pues vamos a dejar de compartir las imágenes porque vamos a orar.
Vamos a orar por todo esto que estuvimos hablando. Qué triste sería que muchos de los que conocemos, con los que convivimos, aún nuestros familiares, vecinos, amigos, familia espiritual, no lleguen a participar en el arrebatamiento. Estos temas no son gratos compartirlos porque nos hablan de la prosperidad y del bienestar y de estar seguro de que vas a ser bendecido. A mucha gente no le gusta oír esto. Sabemos eso, Señor, pero es necesario que, como está incluido en tu palabra, y aquí buscamos el hacer y hablar lo que tú mandaste, Señor, por eso mismo, por esa razón, es que nosotros estamos compartiéndolo para que muchos reaccionen y vengan a ver que hay oportunidad de estar en el arrebatamiento, porque el permanecer después va a ser lo peor, lo más trágico que jamás hayan pensado que sucedería en sus vidas. Un sufrimiento apocalíptico, ahora sí, apocalíptico. Bien, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nosotros mismos, cada uno de nosotros, nos examinemos a nosotros mismos para ver si andamos en justicia y santidad y corrijamos lo deficiente en nosotros. Y empecemos también a andar en ayuno, oración, andar también en obediencia, en comunión íntima con tu Espíritu. No solamente sirviendo para calmar esa culpa que viene por el pecado o porque los demás esperan que lo hagamos, sino porque es servirte a ti, pero como resultado final, como una consecuencia de una vida en santidad y en justicia. Señor, te pido en el nombre de Jesús, redargúyenos en cada área en donde estamos deficientes, que estemos atentos a esas llamadas de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, que toda la iglesia Semillas de Amor esté atenta a lo que está pasando. Si tú nos inquietaste para compartir esto a todos los que estamos haciéndolo, Señor, es porque tú pones en tu espíritu que expongamos lo que hay en tu corazón. Gracias, Señor, porque debemos prepararnos. Debemos prepararnos para algo que vendrá tarde o temprano. No sabemos cuándo, pero estaremos preparados para que, si es hoy mismo, estemos listos, preparados, así como lo estaban los hebreos cuando Dios les dijo que ese día, después de las 10 tipos de tremendas cosas que pasaron en Egipto, iban a salir de Egipto libres, que estemos preparados. Tú dijiste, aún con sus zapatos puestos, vestidos, todo listo para salir, porque va a ser en un momento la salida de Egipto. Así será también tu venida, Señor. Será cuando nadie le espere. Será cuando tú hayas dicho, este es el momento y esta es la hora. Nosotros esperamos que sea cualquier momento, Señor, pero queremos estar listos, así como le dijiste a tu pueblo de Israel en Egipto. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu paciencia, tu misericordia, tu favor, tu amor. Gracias por redarguirnos. Gracias, Señor, porque nos estás encaminando. Gracias, Señor, porque oímos la voz tuya, la voz de nuestro pastor, y te seguimos, Señor, en obediencia. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Amén. Te pido también por todos los que están enfermando, Señor, y los enfermos que ya están. Señor, te pido que venza, que tú pongas de tu espíritu de sanidad en cada uno de los que están batallando ahorita contra cualquier enfermedad, cualquiera, sea viral, sea de algún órgano que está deficiente, de alguna deficiencia de funcionamiento de su cuerpo, o alguna enfermedad también de su mente, de su corazón, de su alma. Señor, te pido, tócalos y sánalos. Tu mano no se ha cortado para bendecir. Tú sigues siendo un Dios todopoderoso, sigues estando en tu trono, sigues escuchando nuestras oraciones. Señor, te pedimos, clamamos a ti, Señor, sana a los enfermos de cualquier enfermedad física, mental y aún emocional.
Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias por todos aquellos, Señor, que han sido fieles, que permanecen fieles aun cuando están impedidos de su libertad física, porque sabemos que ya sea que vengas en un momento y sean ahí mismo transformados o abras las puertas del lugar en donde están y sean liberados reconociendo su inocencia o su cumplimiento. Gracias, Señor, por todos aquellos fieles que aún reconocen que todo lo que tenemos viene de ti, que todo nos lo has dado tú, que nada lo hacemos por nuestros propios méritos y traemos delante de ti las ofrendas, Señor, como un reconocimiento de que eres tú el que nos das lo que tenemos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Pues terminamos esta parte